Dice la palabra del Señor. Versículo 21 y 22 dice: pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Siguiendo Bará y Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto en la estaca por la sien, con la estaca por la sien. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, como leíamos ahí en este capítulo de Jueces, inicia este capítulo 4 de Jueces, inicia diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor y por eso cayeron a manos de un pueblo de los cananeos. Entonces, el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido del Señor, y que en ese momento estaban pasando por situaciones difíciles, habían desobedecido al Señor. Entonces hacía 20 años que estaban cautivos por los cananeos, ¿sí? En aquella tierra, hacía 20 años. Entonces dice que se levantó una mujer. ¡Qué bendición! Gracias a Dios por todas las mujeres que están ahí conectadas y están escuchando esta palabra, porque Dios tiene propósitos grandes con cada una de ustedes. Amén. Entonces, hermano, esta mujer se llamaba Débora y era profetisa y además era como, hagamos cuenta hoy, como la inspectora de policía. Era como una inspectora, porque dice que todo el pueblo subía allí para arreglar sus problemas, pero además de eso profetizaba. Entonces ella le dice a un hombre del pueblo, dice que oraron, que se pusieron en oración, porque pues el pueblo de Israel debe ser libre, el pueblo del Señor es libre, amén. Nosotros somos libres porque el Señor nos ha hecho libres, gloria al nombre de Jesús, a través de su palabra y que nos ha borrado nuestros pecados. Entonces, eso no podía seguir el pueblo cautivo, no podía seguir así, y entonces el Señor se valió de esta mujer. Esta mujer llama a un hombre que se llamaba Barak, como el líder del ejército, ¿no? Y le dijo, bueno, tenemos que ir porque no sabe que el Señor nos va a entregar a estos cananeos en nuestras manos. Tenemos que ir, tenemos que salir, irnos. Y este hombre le dio miedo, porque pues imagínense que los ejércitos de cananeos tenían carros, 900 carros. Eso era un pueblo muy armado, tenían de todo. Y ellos no, iban con sus lanzas y no tenían mucha riqueza, muchos instrumentos para pelear la guerra. Y el pobre dice, no, yo no voy a ir allá. Si usted va, ¿sí? Le dijo, si usted va, yo voy con usted, eso sí seguro, pero solo no voy a ir con 900 hombres que tenían dispuestos para llevar. Y esta mujer le dijo, listo, yo también voy a ir. Entonces se fue, y por haber dicho eso, entonces ella lo castigó y le dijo, no, listo, vamos a ir, el Señor nos va a entregar a los cananeos en las manos, pero la victoria no será suya, la victoria va a ser de una mujer, pero no sabían cuál, no sabían qué mujer era. Se fueron a esta batalla a pelear con los cananeos porque pues debería de quitar el oprobio de Israel, ¿sí? El pecado hace poner en oprobio y en vergüenza al humano, a los seres humanos. El pecado siempre nos pone en oprobio, en vergüenza, en decadencia, en malas acciones hacemos cuando dejamos entrar el pecado. Eso pasa y eso está pasando en Colombia. El pecado está aumentado y todo lo que está pasando es a causa del pecado.
Entonces se fueron a esta batalla y estábamos hablando de Jael, no solamente de Débora. Hoy quiero centrarme un poco en Jael. Jael era la esposa de Eber-Seneo, que dice la palabra del Señor que ellos hicieron su campamento lejos, por allá donde iban a pelear, por ahí cerca estaba Jael con su esposo en sus tiendas. ¿Amén? Entonces ella vivía allí en una tienda. Me puse a ver qué era la tienda y la tienda era como el pueblo de Israel estaba en su peregrinaje de sus 40 años que Dios los dejó en el desierto peregrinando. Entonces, pues ellos eran nómadas, es decir, que caminaban mucho tiempo, ponían sus tiendas y ahí vivían. Y se asemeja, para que ustedes entiendan, las tiendas en que ellos vivían eran como un circo. Cuando un circo llega y en el centro hay un palito y de ahí extienden sus telas. Dice que pues las telas generalmente eran como cueros de animales o unas telas que hacían de pelo de cabra, y entonces ellos cargaban unas estacas y con las estacas era que se sostenían las tiendas, ¿sí? Entonces Jael pues al parecer era una dura para poner su tienda, ¿sí? Y tenía estacas porque con esas estacas era que se afirmaban las telas a la tierra, ¿sí? Y de repente las estacas comenzaban como a aflojarse. ¿En qué tenía que hacer las personas? Pues ir y sacarlas y nuevamente enclavarlas en la tierra para que pues el aire, los vientos no fueran a tumbar su tienda. Esas eran las tiendas, como ese lugar donde ellos habitaban en su familia, en el desierto, o sea, en el peregrinaje que ellos estaban viviendo, el pueblo de Israel. Mucha gente murió y vivió en este desierto, en esas tiendas. Entonces Jael vivía en esa tienda por allá lejos, y Jael no tenía enemistad con Sísara. Sísara era el jefe del ejército de los cananeos. Entonces ese era el que venía comandando el batallón, podemoslo decir así. Este rey, no, sino este jefe del ejército, que era Sísara, no tenía enemistad con Jael, porque pues tenían paz. Allá en la tierra donde vivía Jael y su esposo Eber-Seneo, ellos vivían en paz. Entonces, resulta que cuando se arrecia la batalla, dicen que el lago, hay un lago, Sison, algo así, dice que el arroyo de Sison se vino hacia los cananeos, como que los inundó, como que hubo, o sea, el Señor les ayudó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel comenzó a vencer. Entonces, cuando comenzó el pueblo de Israel a vencer, el rey, este jefe del ejército de los cananeos, le tocó bajarse de sus carros y salir corriendo. No hubo otra sino que correr, y llegó a la casa de Jael. Y este hombre entró a la casa de Jael y le dice: por favor, necesito descansar, yo vengo cansado, traigo sed. Y esta mujer rápido sale al encuentro y rápido lo manda a seguir, lo acuesta. Este hombre le pide agua, ella no le da agua, sino trae un odre y le da leche. Y lo arropó. Y además le dijo: bueno, señorita Jael, si alguien viene aquí a preguntar que si yo estoy, dígale que no hay nadie. Y pues Jael se quedó ahí. ¿Quién le había dicho a Jael que tenía que enclavarle una estaca en la sien? Nadie, o sea, solamente el sentir que Dios había puesto para usarla para ganar aquella pelea, para ganar aquella batalla. Entonces resulta que nosotros en la vida también el Señor nos da oportunidades, porque resulta que Jael tuvo una gran oportunidad. ¿Y cuándo fue? Cuando el rey se durmió. Que no se había encontrado con Débora, no se había encontrado con Barak, no le había dicho: no, es que toca matarlo. No, era la mujer
Era el vaso que Dios había preparado para glorificarse. Amén. Para darle la victoria a su pueblo. Era ella la que Dios preparó. Entonces, por eso el rey entró allí confiado de que no era su enemiga, no era de los enemigos, pero sin embargo tenía descendencia de los enemigos con los que estaba peleando, pero él no se imaginó nada porque estaba en paz con ella. ¿Sí? Es decir, que Jael tampoco lo mató con rabia, tampoco tenía rabia ni ira en su corazón, sino simplemente se dejó llevar y usar del Señor para que aquel día el pueblo de Israel tuviera la victoria y se le quitara el oprobio, porque llevaban 20 años ahí. Y entonces, cuando el rey se duerme, yo pienso que por eso Jael le dio lechecita, para que, como venía tan cansado, se durmiera más rápido. Entonces dice la palabra del Señor que cuando él ya se fue, cuando ella se dio cuenta que él estaba dormido, dice que fue, tomó la estaca y se fue calladamente y con un mazo, gloria al Señor Jesús, la oportunidad de ella dijo, aquí es mi oportunidad, esta es mi oportunidad y yo no la puedo despreciar. Porque el Señor nos da oportunidades, amén. El Señor nos da muchas oportunidades. Nos da oportunidad de servirle, nos da oportunidad de glorificarlo, nos da la oportunidad de rendirnos hacia Él, nos da la oportunidad de pedirle perdón al Señor y tenemos que aprovechar. Pero hay muchas veces que nosotros desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Pues a esta mujer Dios le dio la oportunidad. Cogió su estaca y cogió un mazo y dice que con esa estaca y ese mazo le enclavó en la sien a este hombre y lo enclavó en la tierra. Entonces yo me pongo a pensar, esta mujer es muy valerosa. Tenía, ¿por qué sin tenerle rabia, sin nada? ¿Por qué hizo esto? ¿Sí? Porque, hermanos, aparte de que Dios nos da oportunidades, nos da herramientas. Amén. Pero no es la herramienta que usted a veces cree. Nosotros a veces decimos, no, es que nos vamos a ir a la guerra y entonces tenemos que llevar armas, como está el SMART, ¿no? El SMART se va allí a la protesta y ellos llevan sus gases lacrimógenos, llevan sus armas. Pero resulta que con el Señor no es así con armas. Muchas veces mire qué herramienta le dio a Jael, una estaca. Pero para que ella usara esa estaca, no lo hizo improvisado, ni lo hizo porque le tocó en el momento. No, ella usó la herramienta que sabía hacer. Recordemos que David, para derrotar al gigante Goliat, le pusieron un armazón. Y él dijo, no, quíteme en esto. Yo con esto no voy a pelear. Yo con esto no puedo. Entonces él dijo, no, mi arma es la onda, y con eso derribó al gigante, ¿cierto? Nosotros tenemos las herramientas, pero no sabemos usarlas. Y las herramientas se adquieren a través de lo que el Señor le ha dado. Las herramientas también son las que usted ha adquirido a través de la educación. Entonces, si yo tengo una herramienta, yo tengo que usarla a favor de la obra del Señor. Amén. Si el Señor a mí me dio la oportunidad de tener un título, yo tengo que adaptarlo a la enseñanza de la palabra del Señor y lo aprovecho, porque es una herramienta que el Señor me ha dado, ¿cierto? Si yo sé cantar, es una herramienta que el Señor me ha dado y yo tengo que usarla, ¿sí? Porque el Señor nos da herramientas, nos da muchas herramientas que tenemos que ponerlas al servicio del Señor, porque puede ser que nos la quite y después nos quedamos así, manicruzados y no tenemos con qué servirle al Señor. Bueno, si a mí me dio el talento de la música, pues es una herramienta que el Señor me ha dado, ¿sí? A cada uno el Señor nos ha dotado de una herramienta especial. Amén. De pronto sabemos cocinar, de pronto sabemos hacer. A cada persona el Señor le da una herramienta, pero hay que usarla. Porque resulta que a Jael, por como ella le tocaba ayudar a colocar su tienda, Jael sabía usar esa estaca y ese mazo, y con eso fue que él cogió esa herramienta y cuando hubo la oportunidad de usarla, la usó en pro del pueblo del Señor, para la honra y gloria del Señor,
usó esa herramienta. ¿Amén? ¿Cuál es su herramienta, hermano y amigo? Usted tiene herramientas y debemos de tomarlas en el momento preciso y usarlas. Gloria al Señor. Por eso David, cuando fue también, su herramienta que él sabía usar era la honda con una piedrita, porque lo había aprendido cuidando las ovejas de su padre. Entonces, cuando llegó la hora de enfrentarse a un gigante, dijo, yo tengo mi herramienta. Gloria al Señor. ¿Cuál es la herramienta que usted tiene para enfrentarse al gigante? Amén. Porque ese gigante es prototipo del pecado. Este hombre Císara, rey de los cananeos, es prototipo del pecado. ¿Sí? Es el pecado. Llegó a la casa de Jael, pero Jael dijo, aquí no va a quedarse. Yo necesito usar mi herramienta, yo tengo que enclavarlo, yo tengo que hacer que con esto agrade al Señor. Amén. Entonces le dio esas herramientas, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la motivó ese llamado de Dios. La motivó ese llamado del Señor para que ayudase a que el pueblo de Israel fuera libre, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, vamos a leer en Primera de Corintios. Cuando nosotros usamos una herramienta en cualquier lugar donde estamos, hermanos, el Señor nos da competencias. El Señor nos da competencia. ¿Cuál es su competencia? Jael tenía competencia en clavar estacas, ¿cierto? Bueno, mira que el hermano Néstor tiene competencia en albañilería y por eso está trabajando. Tiene competencia, ¿cierto? Es competente en esas actividades. Entonces ahí comenzamos a decir, bueno, yo soy competente en tal cosa, el Señor me ha dado esta herramienta, yo tengo que usarla, ¿sí? Porque además de que me da oportunidades, me da herramientas y me hace ser competente. Amén, competente. Yo pienso que en ese momento, si este hombre llegaba a una casa donde no tuvieran tiendas, pues había sido de otra manera. Pero entonces fue ahí. Entonces, en el primer libro, en Segunda de Corintios, miremos lo que dice la palabra del Señor. En el segundo libro de Corintios, en el versículo, segundo libro de Corintios, en el versículo 5, en el versículo 3, perdón, 5, dice la palabra del Señor. Que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, hermanos, mire que el Señor nos da oportunidad, nos da herramientas y cuando nos da herramientas nos da competencia. Amén. Muchas veces en la iglesia nos dicen, bueno, usted este año va a trabajar con las damas. A mí me da miedo. Y muchos nos da miedo. Y muchos dicen, no, eso dejen allá a la hermana tal, que esa ya sabe. Eso dejémosla, seguimos dejándola a ella, que ella sabe y lo ha hecho bien. Pero entonces usted, ¿cuándo va a experimentar la competencia que Dios le ha dado? Mire, porque el Señor dice que no es por nosotros somos flojos, nosotros no somos nada sin el Señor. O sea, nosotros por nosotros mismos no somos competentes en nada. Si nosotros nos va bien en el trabajo, si nosotros nos va bien en lo que hacemos, hermanos, porque Dios nos da la competencia. No porque yo me la sé, me hice tantas especializaciones, doctor. No, hermano. Así usted no tenga estudio, no sepa ni leer, el Señor en el momento que usted necesita y que usa la herramienta que Dios le da, en el momento que Dios le da la oportunidad, Dios le da la competencia. Dios le da la competencia, Dios le da esa sabiduría, Dios le da esa fuerza, Dios no lo deja avergonzar. Así que no le dé miedo emprender, no le dé miedo hacer nada, no le dé miedo emprender un negocio, emprender algo, hermano, porque Dios nos da la competencia. Tenemos que hacerlos confiados en que Dios nos va a dar la competencia y que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros y no nos va a dejar avergonzados. Pero hermano, si decimos, no, yo no puedo, hermano, nunca va a descubrir cuál es la competencia que el Señor le da. Nunca va a experimentar esa bendición de que Dios lo usó, de que Dios lo ayudó, hermano.
Yo que ya se iba para el servicio, para el culto, y una señora salió desesperada gritándome que fuera porque su hija se había enloquecido. Oiga, y yo iba así tan serena. Amén, así En fue. ese momento yo como que me asusté, pero yo dije, me voy en el nombre de Jesús. Y sí, la niña se estaba subiendo, se quería subir por las paredes, se había subido por encima de un tanque, se lloraba, gritaba, desesperada, o sea, una cosa impresionante. Hermano, yo llegué y entré, pues use mi herramienta. Coja su herramienta porque es la oportunidad. Coja la herramienta, ore porque no haya nada más que hacer. Coge esa niña, le invoqué el nombre de Jesús, la niña se acostó en el piso, yo comencé a orar y duramos ahí hasta que la niña quedó nuevamente en sí, volvió la niña, o sea, una cosa impresionante, hermano, pero mire, el Señor nos da la competencia. Y como que me dio miedo, pero yo ya estaba ahí, o sea, yo no podía decir, voy a ir a llamar al pastor que venga mejor, yo no podía, yo estaba ahí. Ya me tocó, sí, me metí el Señor en su nombre, Señor, úsame, no sé qué va a pasar aquí, pero úsame, Señor. Solamente oramos y mi hija miraba sorprendida lo que estaba pasando. Y hermano, la niña quedó bien, gloria al Señor Jesús, hermano, porque no sabemos en qué momento tenemos que sacar la estaca, hermano. No sabemos en qué momento, pero cuando se llegue ese momento, hermano, hay que lanzarnos, hay que saber que el Señor está con nosotros y nos da la competencia. Amén. Entonces, hermanos, Jael, esta mujer que nos enseña hoy, es esa mujer que nos enseña, hermano, cómo nosotros podemos pelear nuestras batallas. ¿Cómo peleamos nuestras batallas, hermano? Porque nuestras batallas son espirituales. Nuestras batallas no son físicas. Nuestra batalla no es coger allí al presidente Duque y enclavarlo, no. No es eso, ¿sí? Esa no es nuestra batalla. La batalla de nosotros es espiritual, como dice en Efesios 6:12. En Efesios dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora las luchas no son como la que le tocó a Jael, como la que le tocó a David, como la que le tocó a Daniel, a Sadam, a Abednego. Nosotros nuestras luchas ahora no son como esas, sino nuestras luchas son espirituales, dice huéspedes de maldad en las regiones celestes, como dice allí en Efesios 6:12. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. A veces la lucha es contra nosotros mismos también, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí ven? El gobernador de las tinieblas de este siglo es Satanás, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Estad firmes. Resistencia. Nosotros estamos en resistencia, hermano, porque no ha acabado. No hemos acabado. Pero cuando esta palabra nos dice que tomemos esa armadura de Dios, es eso lo que yo le estoy diciendo. Tome la oportunidad, tome las herramientas, hermano. Tome usted esa oportunidad que Dios le ha dado para bendición tuya y de su hogar. Gloria al nombre del Señor. Hay que tomar esa armadura de Dios para que podamos resistir, porque nuestra lucha no es con armas, sino con la oración, con lo que Dios nos ha enseñado, tomando para nosotros también todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Así que cada día que pasa, hermanos, tenemos que estar firmes, dice la palabra del Señor, firmes, ahí en la batalla, en la línea de batalla, gloria al Señor Jesucristo. No es como dicen por ahí, no es que estar en el evangelio, cuando uno le predica a la persona, no es que el evangelio es fácil, el Señor nos ayuda. No es verdad. El evangelio hay que lucharlo, hay que hacer sacrificios. Al hermano que mira y que está buscando guardar la palabra, el diablo no haya cómo buscarlo, cómo perseguirlo. Entonces la lucha es contra huéspedes, no es contra un ser humano, sino contra espíritus. Entonces por eso, hermano, usted saque su estaca, saque su herramienta, aproveche la oportunidad que Dios le da de escuchar la palabra, aproveche la oportunidad que hoy tiene usted
para reconciliarse, para decir al Señor todo lo malo que ha hecho y pedirle perdón al Señor. Hay que aprovechar la oportunidad de hoy porque Dios nos quiere bendecir. El Señor sí nos va bendiciendo y nos va ayudando y nos va mostrando el camino para salir de las dificultades. Eso es lo hermoso, amén. En Colosenses 2:13 dice la palabra del Señor. En Colosenses 2:13 y 15 dice la palabra del Señor. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Así que, hermanos, Sísara, este hombre del ejército de los cananeos, era el prototipo del pecado. Y Jael nos enseñó que al pecado hay que enclavarlo. Amén. Cuando nosotros clavamos nuestros pecados, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Porque en el bautismo nosotros clavamos nuestros pecados y los llevamos, porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó un precio. Pero en el bautismo nosotros enclavamos allí el pecado y allí quedaron, gloria al Señor. Y Jesucristo, que hizo un sacrificio por nosotros, nos perdona, pero tenemos que bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo para que ese pecado quede sepultado. Todo lo que hemos hecho, el Señor Jesucristo allí lo sepulta. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pues, hermanos, una de las cosas también es que Jael tenía prioridades. Y la prioridad de ella era Dios. Porque resulta que Jael, gloria al Señor, ya va, para eso terminamos. Resulta que Jael había violado la ley ¿cómo se dice? Del hospedaje, ¿no? Resulta que en esa época, cuando una persona llegaba a la casa, se le debía atender muy bien. Tenía que salirle a recibir, tenía que lavarle los pies. Luego entraba, y si esa persona que venía porque cuando eso caminaban trayectos muy, muy largos, y llevaban sus asnos, sus caballos, sus camellos para llevar sus cargas. Entonces, cuando le cogía la noche a una persona, se quedaba en cualquier casa. Entonces, la ley era que se tenía que atender muy bien. Cuando eso era la ley, que se tenía que atender bien, que se le lavaban los pies, además se les daba comida, bebida y se les arreglaba un cuarto importante donde se decía, ese es el cuarto, como nosotros a veces decimos, ese es el cuarto del peregrino. Resulta que allá pues también se tenía un cuarto muy bien hecho para que se quedaran las personas y se le atendía bien, pero resulta que Jael no lo atendió así. Sí le dio lechecita, lo mandó seguir, pero cuando hubo la oportunidad le dio en la cabeza. Entonces violó la ley del hospedaje en ese entonces, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque Jael tenía la prioridad, era Dios. Recuerde que Jesucristo también lo criticaron porque violó también la ley. Por ejemplo, cogió espigas en el día de reposo, pero él sabía qué estaba haciendo. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Sanó también en el día de reposo y la gente dijo, no, pero la ley es en el día, ¿cómo así que en el día de reposo y él sanando? Gloria al nombre de Jesús. Pero él lo hizo porque tenía que cumplir un propósito. Y esto lo hizo Jael también, tenía que cumplir un propósito, porque la prioridad es nuestro Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos cosas que decimos, no, eso no está permitido, yo no lo puedo hacer. Pero hermano, mire que esta mujer se dejó llevar solamente por el sentir de Dios, porque nadie le había dicho que el rey iba para allá. Ella no era enemiga de él, no lo mató con rabia, ella no nada, ni le consultó al esposo, venga, ¿será que yo puedo hacer esto con este hombre? No, solamente se dejó llevar por lo que estaba sintiendo y eso era de parte del Señor. Así que, hermanos, hay que priorizar las reglas celestiales. Gloria al Señor sobre nuestras mismas reglas. Gloria al nombre del Señor, ya sean religiosas, ya sean, bueno, qué sé yo, de culturas, de trabajos, de cosas. Hay que priorizar las reglas celestiales. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos priorizar la gloria del Señor y su competencia por encima de la de nosotros.
No nos enorgullezcamos por lo que sabemos, es que yo soy el que sé, es que yo soy el que hago. No, hermano. Recuerde que la competencia no la da el Señor. Entonces, hermanos, en este precioso momento, lo que el Señor nos quiere decir, hermanos, es que Dios nos está dando oportunidad, que Dios nos ha dado herramientas, que Dios te da la competencia. Entonces, hermano, hay que usarlo para la honra y gloria del Señor, y más en estos tiempos que necesitamos buscar la presencia de Dios, porque nuestra lucha no es contra armas ni contra hombres, sino es contra huéspedes celestiales de maldad. Así que, hermanos, el Señor está aquí hoy para que nosotros le podamos bendecir, que prioricemos su gloria, que prioricemos la bendición de Dios, que prioricemos las reglas celestiales sobre las reglas de la tierra. Hay que priorizarla, gloria al nombre de Jesús. Estemos en pie, hermanos, démosle gracias al Señor. Hermano, ore por esta bendición, por esta palabra predicada hoy, y siga orando por mí, por mi hogar, para que Dios nos siga bendiciendo, por las personas que hoy escucharon esta palabra. Hermanos, mujer y hombre, Dios los tiene para bendecirlos, Dios los tiene para usarlos. No se rehúsen, cojan su arma, mire cuál es su herramienta, tómela, hermano, y dele duro al pecado, hermano, y así vamos de victoria en victoria. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga. Alabanzas al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio de culto, por la palabra. Dios usa las herramientas que tenga que usar para hacer justicia. En ese momento Dios quiso usar a dos mujeres para que Israel fuera victorioso. Usó a Débora como profetisa y jueza en Israel, y usó a Jael para que juzgara la causa directa de un hombre que oprimía a la nación. Uno a veces lee la Biblia corriendo y como que no se entiende mucho, pero cuando uno mira los detalles, uno entiende que Dios permite que todas estas cosas sucedieran porque el pueblo de Israel necesitaba una victoria. Y Dios ese día le dio justicia a Israel y le dio victorias a través de dos mujeres. Por eso en este culto de Dorcas quiero resaltar: usted, mujer de Dios en su casa, es una herramienta de honra, y en las manos de Dios puede avanzar en victoria. Dios puede bendecir de muchas formas su familia, y todo depende de cómo usted también contribuye. Vamos a orar dando gracias, y que el Señor nos bendiga de regreso a nuestros hogares. A quienes estamos aquí y quienes están conectaditos, sigamos fieles buscando de Dios. No olvide que el sábado y el domingo, mientras no haya cambio en reformas, estaremos presencialmente. Gloria al Señor. Bendito Dios maravilloso. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos has concedido para invocar tu nombre en esta oportunidad, para estar aquí delante de ti, Señor, para servirte. Te ruego, Señor Jesucristo, por mis hermanos y hermanas que hemos participado de este programa de culto en tu nombre. Oh Señor, y poder valorar que la mejor riqueza es estar siempre en tu presencia, Señor Jesús. Mira la agenda que tenemos durante este mes. Seguimos orando por las misiones nacionales, y también porque estamos en este mes de el evangelismo en las instituciones públicas. Usa, Señor Jesús, la iglesia. Mira el programa del próximo jueves 13 de mayo, especial de Dorcas. Y también, Señor, te ruego que seas obrando en la escuela para padres que se celebrará el 23 de mayo. Señor Jesús, obra en todas las áreas de la iglesia. Obra, Señor, en todas las actividades, no solo a nivel local, sino también como zona. Bendice, Señor Jesús, nuestros programas, nuestros encuentros este fin de mes. Si tú lo concedes, estaremos celebrando, Señor Jesús, nuestro ayuno de pastores y unidad con la iglesia de Miraflores y Dominical de Respaldo. Señor Dios Todopoderoso, y mientras estaré viajando el 16 también estará aquí predicando tu palabra el hermano Rafael, y todas las actividades que se tienen programadas. Señor, bendícenos en todas las áreas. Obra en la iglesia, bendícenos de regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.
Yo quiero invitar a mi hermano Alejandro en esta hora que está aquí con nosotros en el templo para que sea él recibiendo la ofrenda de los santos en el nombre de Jesús. A todos mis hermanos allá en sus casitas, aparte lo que usted sabe que es para la gloria del Señor. Y nos encontramos el sábado presencialmente con la bendición del Eterno, programa de jóvenes, y también les agradecemos el respaldo a las actividades pro templo, como en este caso la promoción y venta de los tamales, teniendo en cuenta el uso de todas las medidas. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.